Aprendizajes para la pastoral urbana en tiempos de pandemia con presbítero Jaime Mancera, sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá. Tiene una maestría en teología pastoral en la Universidad Pontificia de México. Es vicario pastoral para la dimensión social de la evangelización, profesor de pastoral en el Seminario Mayor de Bogotá y miembro del equipo de reflexión teológico-pastoral del CELAM, párroco de la parroquia Espíritu Santo aquí en Bogotá, y participa en grupos que tenemos de pastoral urbana. Es uno de nuestros asesores en pastoral urbana y conoce muy bien y trabaja en este rubro, así es que con él escucharemos aprendizajes para la pastoral urbana en tiempos de pandemia. Padre Jaime, tienes la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto estar compartiendo con toda esta comunidad virtual a través de este medio y poder compartir lo que vamos aprendiendo precisamente fruto de esta experiencia en la que hemos entrado con la pandemia del COVID-19. Y el deseo es poder plantear, pues en primer lugar, unas reflexiones que luego vamos a poder dialogar, vamos a poder mirar precisamente en su conjunto a través del diálogo. Más quiere ser en primer lugar como un planteamiento de los aprendizajes que vamos haciendo y que con seguridad todos podemos enriquecer. Quisiera comenzar por unas observaciones previas. Y la primera de ellas es que, por supuesto, nuestro punto de partida es que este tiempo de la pandemia, de la cuarentena que ha sido necesario asumir, pues realmente es un tiempo de gracia y de esperanza en muchos sentidos, porque en primer lugar ha puesto en evidencia pues una crisis social y humanitaria que ya estábamos viviendo desde hace mucho tiempo y que quizás se ocultaba, no se tomaba en serio, y de alguna manera esto lo ha puesto más en evidencia, lo ha sacado a la luz, como lo dijo el Papa en su hermosa homilía del Día de la Oración y de la bendición Urbi et Orbi, en donde que muchas veces el sistema quiere ocultar, pues ha salido a la vista y se ha puesto de manifiesto ante el mundo entero la crisis social que se está generando en nuestro tiempo, fruto de todo un sistema económico que no está puesto al servicio de la dignidad humana y del bien común, sino de intereses particulares. Y el hecho de visibilizar eso ya es tiempo precisamente de gracia y de oportunidad. También es tiempo de gracia porque a los evangelizadores nos ha movido el piso. Estábamos tan acostumbrados a nuestros horarios, nuestras actividades, nuestra misa, y ciertamente esto nos ha movido el piso porque nos tocó cerrar los templos, parar la catequesis, las actividades normales de la vida de la iglesia, y eso nos obliga a pensar, nos obliga a caer en cuenta de muchas zonas de confort y acomodamientos que hemos tenido, que estamos acostumbrados, y aún los mismos discursos, nuestro discurso, nuestra predicación a veces se vuelve vacía por el tema de la rutina en la que caemos y el hecho del tiempo que estamos viviendo, de lo que nos ha tocado cambiar, precisamente nos ha dado la oportunidad de volver a lo fundamental, de confrontarnos en lo que creemos y lo que estamos llamados a hacer con valentía y creatividad. También pienso yo que es tiempo de gracia porque nos hemos visto reconocidos como parte de la humanidad. Todos vamos en la misma barca, como lo decía el Papa, y esto nos llama a la humildad, a reconocernos que somos parte del mundo y en el mundo estamos y somos solidarios con el mundo entero en esta realidad
mucho más cuando vemos que sacerdotes, religiosas, muchos misioneros también han enfermado, han muerto por causa de este virus y que no nos pone al margen de lo que la humanidad entera está viviendo. Y por supuesto es tiempo de gracia porque reconocemos que Dios vive en medio de esta crisis sanitaria y humanitaria, de esta crisis social sobre todo, y busca actuar desde el misterio de su Pascua, desde la fuerza de la Pascua, y por eso tan interesante llamado del Papa a resucitar de la pandemia, cómo salimos renovados, cómo hacemos vida el misterio de la Pascua en medio de este tiempo. ¿Cómo nos atrevemos a pensar que podemos alegrarnos en medio de este tiempo, aunque parezca una contradicción, porque es grande precisamente lo que el Señor puede sacar, el bien, la resurrección y la vida que puede sacar de toda esta experiencia de muerte? Y es tiempo de esperanza porque por supuesto nos ha hecho escuchar el clamor de los pobres que no siempre aparece tan evidente, el clamor de tantas personas que apenas sobreviven en su vida y que necesariamente han aparecido, han surgido y tocan nuestros corazones, interpelan lo que venimos haciendo como iglesia, como sociedad, como gobiernos. Por todo esto, entonces, nuestro punto de partida necesariamente es un punto de partida de una lectura de gracia y de esperanza del tiempo que estamos viviendo. En segundo lugar, quisiera decir que estos aprendizajes son fruto no de la reflexión profunda, sino en primer lugar de la reacción que hemos hecho, de nuestras primeras reacciones. En este tiempo, lo que hemos hecho apenas es reaccionar porque nos llegó de un momento a otro esta realidad y lo que hemos hecho es reaccionar. Y en ese reaccionar, claro, vamos aprendiendo, vamos interpelando nuestra manera de actuar y vamos sacando conclusiones. Pero sin duda estamos en un tiempo todavía de apenas reaccionar a lo que nos pasó. No esperábamos, no lo veíamos venir con esa fuerza con la que ha llegado. Y por lo tanto es una reacción primera, pero que con seguridad nos va dejando muchos aprendizajes en nuestro quehacer en la vida de la evangelización de las ciudades en nuestro continente. En tercer lugar, quisiera plantear como una consideración previa, como un marco de comprensión de lo que es la evangelización o la pastoral urbana. La pastoral urbana surge de la confluencia, por supuesto, de la presencia del reinado de Dios actuando en la vida de la ciudad y de la cultura urbana en expansión, y eso implica las nuevas ruralidades, porque la nueva ruralidad está marcada por la expansión de esta cultura que va surgiendo en la vida de las ciudades, y por la presencia de la iglesia en medio de esa situación. O sea, cuando nosotros hablamos de evangelización urbana, siempre estamos hablando de la interacción entre el reino de Dios presente en la vida de la ciudad, actuante en la vida de la ciudad, y la presencia de la iglesia al servicio de ese reino en ese contexto concreto, específico que es la vida de la ciudad. También comprendemos la evangelización urbana, por supuesto, cómo sirve la iglesia a esa presencia del reinado de Dios en la vida de la ciudad. Sirve generando y siendo toda una experiencia de encuentro, de amor y seguimiento de Cristo, de generar los espacios de vida de comunión en Cristo, de una vida de comunión en las reglas de juego que pone la ciudad y la participación con Cristo en la construcción de la ciudad terrena en espera de la Jerusalén celestial. Son tres dimensiones de la acción evangelizadora que en el contexto urbano asumen un rostro muy concreto. ¿Qué significa encontrarse con Cristo, amarlo y seguirlo en la vida de la ciudad? ¿Qué significa vivir vida de comunión en las reglas de juego de la vida y de las relaciones de la ciudad? Y participar con Cristo en la construcción de una ciudad terrena en espera de la Jerusalén celestial. Tres dimensiones que entran en juego siempre en todo el proceso evangelizador en la ciudad, ¿no? En cualquier sitio, pero con un rostro muy concreto cuando estamos hablando de una evangelización urbana, de una pastoral en el mundo urbano. Y por supuesto que también entra en juego las mediaciones de la evangelización,
que normalmente tendemos a confundirlas con el fin de la evangelización. Una cosa es el fin de la evangelización, ese servicio al reinado de Dios en la vida de la ciudad, ese generar y ser espacio generador de encuentro, amor y seguimiento de Cristo para vivir en él una vida de comunión y participar en la construcción de la ciudad terrena. Y otra cosa son las mediaciones de la evangelización, los medios puestos al servicio del fin, porque ese es uno de nuestros grandes desafíos en la conversión misionera, no confundir los medios de la evangelización con los fines de la evangelización. Y por lo tanto, todo ese servicio de la palabra, desde la palabra de Dios al servicio de la palabra de Dios, todo ese servicio de las experiencias de comunión que genera la iglesia, todo ese servicio de la caridad que genera la iglesia, todo ese servicio de la liturgia, de la celebración de la fe, de la oración, de la espiritualidad, cómo se ponen todas ellas en salida al servicio de lo que es la vida concreta de la ciudad, de poder generar ese encuentro con Cristo, ese seguimiento, esa vida de comunión en Él y en esa participación en la construcción de la ciudad terrena en espera de la Jerusalén celestial. Es indudable que otra de nuestras categorías de comprensión de la evangelización urbana es la lectura creyente y el discernimiento de las realidades urbanas, ¿no? No podemos generar una evangelización como lo ha comprendido desde el Concilio Vaticano II, sin hacer un discernimiento de los signos de los tiempos, sin aprender a hacer una lectura creyente de las realidades urbanas, ¿no? Y esta parte siempre ha sido algo que todavía estamos todavía en etapa realmente de aprender a hacerlo, de reconocer dentro de las realidades urbanas la manera de actuar del Señor en medio de las lógicas concretas de la vida de la ciudad. Y por lo tanto, antes que pretender evangelizar la ciudad, dejarnos evangelizar por la ciudad, porque Dios habla a través de las lógicas y de las realidades urbanas y desde ahí nos evangeliza a nosotros evangelizadores. Y entonces ese primero callar para escuchar la ciudad, aprender a leer la vida de la ciudad y las lógicas de la vida de la ciudad, para que ellas nos hablen de cómo Dios está ahí presente y nosotros ponemos al servicio de eso que Dios ya está haciendo en las lógicas y en las dinámicas de la vida urbana, del drama humano que se teje en la construcción de la ciudad, desde lo más triste y penoso que son esos sufrimientos en las periferias de las ciudades, pero hasta lo más grande y más maravilloso de toda la ciencia, la tecnología que se crea en la vida de las ciudades y que pues no siempre tristemente se pone al servicio de la dignidad humana, pero que está llamado precisamente a transformarse por el evangelio en una ciencia, en una técnica, en una economía, en una política al servicio de la dignidad humana y de la construcción del bien común. Como lo decía el Papa Francisco, por supuesto en la Evangelii Gaudium, ¿no? Necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas. La presencia de Dios acompaña las búsquedas sinceras de personas y grupos que realizan, y con mayor veras en este tiempo, ¿no? Él vive entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de justicia. Y esa presencia no debe ser fabricada, sino descubierta y develada, ¿no? Ese es el punto de partida de cualquier metodología de la evangelización urbana. La contemplación, reconocimiento, lectura creyente de las realidades urbanas y de la presencia de Dios ahí actuando para ponernos a su servicio. Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, aunque lo hagan a tientas de manera imprecisa y difusa. Él es el primero que quiere que nosotros lo reconozcamos allí actuando. Y por último, en estas consideraciones preliminares, por supuesto que la evangelización urbana siempre nos pone en el reto de la inculturación de las mediaciones de la evangelización, el saber poner las acciones misioneras y querigmáticas, la catequesis de iniciación cristiana, la formación permanente de la fe al servicio de las culturas y de las dinámicas que se viven en la ciudad.
el saber poner la riqueza de las dimensiones comunitarias de la iglesia, sus grupos, sus actividades comunitarias, la vida comunitaria que se expande desde las parroquias, comunidades, capellanías, movimientos laicales, cómo se ponen y se insertan en las lógicas de la vida comunitaria de la ciudad, cómo la liturgia sabe inculturarse y celebrar lo que es la vida cotidiana de la ciudad, sus dinámicas, la complejidad en la que se vive y por supuesto una caridad que, como decía ya el Papa Pablo VI en la Autoyexima Adveniens, o en numerales 10, 11 y 12, una justicia social que en la ciudad tiene que ser recreada, tiene que ser repensada, precisamente por la manera como se convive en la vida de las ciudades. Este siempre será una tarea permanente, cómo inculturar nuestras mediaciones, realmente ponerlas en diálogo en el contexto de la vida de la ciudad, para que sirvan al fin que estamos buscando, y es servir al reino de Dios presente en la ciudad. ¿Cuáles son entonces estos aprendizajes preliminares que podemos ir haciendo de esta experiencia que estamos viviendo todos unidos en la misma barca y donde nos sorprendió la tormenta? Yo me atrevo a pensar en primer lugar en estos tres realidades urbanas que se han manifestado con toda su fuerza al abordar la crisis sanitaria y humanitaria en este tiempo. Yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto es la complejidad de la vida de la ciudad, el pluralismo que vivimos en la ciudad y el mundo digital que por supuesto surge y marca la vida de la ciudad, aunque se extiende más allá a toda la nueva ruralidad que se está viviendo. Y quisiera invitarlos a pensar desde, en primer lugar, estas tres categorías de la vida de la ciudad, lo que está pasando y lo que estamos aprendiendo como ciudadanos y como evangelizadores. La complejidad urbana, ¿no? Si hay algo que caracteriza a nuestras ciudades, por supuesto que es el tema de la complejidad. Y no hay que confundir complejidad con complicado. Una cosa es lo complicado y otra cosa es lo complejo. Todo se ha llamado el paradigma de la complejidad, que surge en las ciencias exactas, en la física más exactamente, pasa a las ciencias sociales, a la educación y por supuesto tiene que ser incorporado en todo el proceso de comprensión de la evangelización. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer planteamientos de los problemas de una manera simple, causa-efecto, y no reconocemos las implicaciones de la complejidad. Y en la primera implicación de la complejidad es reconocer que existen muchas coordenadas de la vida en juego y que las cosas están conectadas entre sí y dependen las unas de las otras. Y por supuesto, la cantidad de dimensiones de la existencia que en la ciudad entran en juego. Y ha sido muy interesante ver en este tiempo cómo comienza todo por un asunto sanitario de una enfermedad y empieza a golpear absolutamente todo. La economía, la política, el comercio, las actividades de la ciudad, todas empezaron a verse golpeadas por algo que comenzó en el mundo de la salud, pero que tiene el poder de impactarlo absolutamente todo. Lo artístico, todos los eventos, todo el comercio, todo ha sido impactado y ha sido curioso, no sé cómo les ha pasado a ustedes en sus países también. Comenzaron sacando decretos sobre el tema sanitario y luego pasaron a sacar decretos sobre el tema económico y luego sacaron decretos sobre el tema de las funerarias y luego sacaron decretos para regular el tema de los sueldos y que cómo se iban a pagar los sueldos y las deudas y luego los gobiernos empezaron a sacar decretos que tenían que regular todos los espacios de la vida de la ciudad y de la sociedad en general, por supuesto, que se veían impactados, pero que luego las alcaldías tenían que regular a través de los decretos, aquí en este caso de la ciudad de Bogotá, distritales como Distrito Capital, que se llama así la ciudad de Bogotá, el Distrito Capital. Entonces,
es muy interesante ver esa complejidad que empieza a golpear absolutamente todo como un efecto dominó. Y eso nos ayuda a nosotros a entender, nosotros queremos evangelizar a las personas que viven en esa dinámica y en esa complejidad, que se estrellan todos los días en medio de esas realidades que los determinan: transporte, salud, educación. Pensando en eso, cómo todos los colegios tuvieron que empezar a cambiar sus dinámicas precisamente por todo esto, ¿no? Y otra manera de entender la complejidad de la vida de la ciudad es que los ciudadanos vivimos siempre en una tensión permanente entre el sistema de la vida y el mundo de la vida. Un poco categorías que utiliza Habermas para su análisis social, ¿no? En la ciudad se vive muy fuertemente esa tensión entre la individualidad, porque la ciudad exalta la individualidad, y el mundo de la vida de cada uno de los ciudadanos, pero no se puede escapar de que hay un sistema que nos regula. Y por lo tanto empezaron a surgir órdenes, ¿no? Entonces salieron el decreto de que todos tenemos que usar en este tiempo tapabocas. Por aquí tengo el mío. Todos tenemos que usar tapabocas, todos tenemos que usar guantes, pero la gente salió y sigue saliendo hoy a las calles en una desobediencia ciudadana de muchas cosas, donde el sistema ha tratado de regular y de poner un orden, pero el mundo de la vida de las personas sigue rompiendo ese orden que el sistema trata de organizar. Y entonces, qué lío, porque salen una serie de normas, pero la gente no cumple o hace otras cosas y saca argumentos que son ciertos y otros no tan ciertos. Pero no, pero entonces yo prefiero, yo no me voy a morir de hambre, prefiero no morirme de hambre, pero salir a trabajar, y salir a trabajar aunque me resulte enfermo. Y hemos visto y hemos sido testigos de ese conflicto permanente que se da entre el sistema y el mundo de la vida, ¿no? Prohibieron salir a usar los carros, todo el mundo tenía que quedarse en sus casas, y curiosamente la gente empezó a andar más rápido. Tuvieron que sacar una norma donde en la ciudad de aquí solo se podía andar a 50 kilómetros por hora, porque resulta que las calles desocupadas y empezaron a ocurrir accidentes. En esa complejidad donde las calles desocupadas, pero la gente se puso a correr y terminaron atropellando a una cantidad de personas y matándolas, porque pues el mundo de la vida de cada uno empezó a ponerse en conflicto con mayor fuerza con el sistema, con todo lo que nos regula, porque si no hay una regulación de la vida de la ciudad, pues no podemos sobrevivir. Pero estamos metidos en ese conflicto, y nosotros en la iglesia no siempre entendemos esa relación. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia tenemos la tendencia a creernos por encima del mundo. Creemos que la vida de la fe está por encima de las reglas. Muchas veces ni siquiera en estos días cerraron un comedor que unas hermanas tenían para habitantes de la calle. Y nosotros llamamos, intercedimos, pero desde la alcaldía nos dijeron: padre, no han cumplido con las normas que se han establecido, se han hecho varias visitas y no han terminado lo que de acuerdo con la normativa se debe establecer. Entonces, qué lío, porque nosotros a veces pensamos que estamos por fuera del mundo de las normas, y resulta que no, estamos metidos en un sistema y tenemos que ser parte de ese sistema. Y entonces empieza una interacción entre el sistema, el mundo de la vida y lo que hace la iglesia. Y en eso hemos visto, ya pasando al tema de la evangelización, cosas supremamente interesantes, porque eso ha puesto en evidencia que la alcaldía ha intentado resolver empezando a repartir mercados, a mandar subsidios económicos a la gente, a los vendedores ambulantes, pero no sabía qué hacer con los habitantes de calle. Nos llamó a nosotros: por favor, Arquidiócesis de Bogotá, necesitamos contratar con ustedes que nos organicen para la semana entrante 2,000 camas para habitantes de calle, con todos los profesionales sociales que atiendan a los 2,000 habitantes de calle, con 5 comidas, desayuno, almuerzo, comida y el refrigerio de la mañana y de la tarde.
necesitamos que nos tengan además un sitio para que guarden los perros, todos los habitantes de la calle, y toda la logística y los materiales necesarios. Pero necesitamos que eso esté la semana entrante. Y me llama a mí el secretario, el director de Derechos Humanos que estaba encargado de eso. Padre, es que necesitamos que eso esté ya para la semana entrante. Y yo, pues es que eso no se puede organizar de esa manera, de una. Sin embargo, yo llamé a los salesianos, llamé a los claretianos, que podíamos hacer, e indudable que no podíamos en una semana organizar eso. Me llamaron a la otra semana. Padre, es que necesitamos que la arquidiócesis nos ayude a repartir 1 millón de mercados a las personas necesitadas de la periferia. Pásenos la cotización y nosotros la aprobamos. Necesitamos que reparten ese 1 millón de mercados casa a casa a las listas que les vamos a mandar. Y, por supuesto, intentamos hacer un análisis con todo el equipo del Centro de la Dimensión Social y en una semana no podíamos organizar eso. Y entonces empieza esa interacción entre el sistema, el gobierno llamándonos, esperando que nosotros les ayudemos a resolver los líos, pero la gente por su cuenta también ha desarrollado muchas cosas, fundaciones, organizaciones, las parroquias, los padres se han organizado. Entonces ha sido una confluencia tan interesante del gobierno, de la acción institucional de la iglesia a través del Banco de Alimentos aquí en Bogotá, que gracias a Dios, pues tiene toda una infraestructura que permite el manejo de mercados y de recibir ayudas y de posicionarlas en las fundaciones y en otras organizaciones, pero también la organización de mucha gente actuando por propia iniciativa, llevando mercados, organizando colectas, mandando mercados, parroquias que empezaron a recibir dinero de gente que llamó y dijo yo quiero ayudar, y esas parroquias repartieron mercados, fundaciones, organizaciones. Ha sido increíble ese mundo de la vida que sigue funcionando frente a un sistema que se siente atado porque, claro, la normativa no le permite hacer muchas cosas porque viene el control estatal y ese control estatal para evitar la corrupción se ha vuelto terrible. Entonces la alcaldía no puede contratar tan fácilmente, nos llama a nosotros que resolvamos el problema en una semana. Ha sido toda una experiencia de vivir esa complejidad donde nos necesitamos todos, donde tanto se necesita del sistema funcionando de la mejor manera, como todas las redes que tenemos en la iglesia, como la iniciativa de tanta gente en las ciudades, ¿no? Esa complejidad que nos evidencia me hace pensar un poco en qué es lo que hemos ido aprendiendo. En primer lugar, la necesidad de aceptar la complejidad urbana, la dependencia de todos los sistemas e interacciones que se dan en la ciudad. Nos necesitamos los unos a los otros porque operar en la vida de la ciudad, servir en la vida de la ciudad, incidir evangelizadoramente en la vida de la ciudad supone reconocer esa complejidad, ¿no? Esa interacción, esa dependencia de todos, esa necesidad que todos tenemos de aportar porque pues en el fondo vamos en la misma barca, ¿no? En segundo lugar, nadie tiene el poder de actuar sobre todo el conjunto. Empezaron a llamarnos de la conferencia episcopal para mostrar, pues claro, empieza la presión, oiga, la iglesia, ¿qué está haciendo? Entonces, manden números, manden fotos, y todo el mundo como tratando de decir, oiga, es que nosotros ya resolvimos el problema, nosotros sí estamos repartiendo los mercados necesarios, nosotros sí estamos haciendo, no, la verdad es que todo el mundo decía, no, es que nosotros estamos repartiendo 200 mercados. ¿Qué son 200 mercados ante una ciudad que tiene más de 4 millones de pobres? Es una mínima cantidad y sin embargo es mucho. Realmente ese hecho de tener que reconocer que nadie tiene el control y el poder para influenciar, servir, proteger a tanta gente y asistir humanitariamente a tanta gente que en este momento está sufriendo, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de aprender a actuar en conjunto. Hay una gran interdependencia donde la iglesia como parte de la sociedad civil tiene un gran aporte y no podemos renunciar a ello, pero siempre interactuando.
Se necesita tanto la acción de los organismos del gobierno como de la institucionalidad de la iglesia, las pastorales organizadas, las cáritas, como de las iniciativas de los laicos individualmente o asociados en movimientos o fundaciones, así como la de los no creyentes de buena voluntad, ¿no? Yo creo que ese es uno de los aprendizajes, que aquí nadie tiene la última palabra, nos toca a todos trabajar, unirnos, articularnos. Yo quisiera tener una red donde todo estuviera articulado y no es posible. Eh, Bendito sea el Señor que doña María, don Pedro, don Luis sigue diciéndonos, yo tengo aquí 2 mercados y se los mando allá. Menos mal que las distintas fundaciones de la arquidiócesis están haciendo su trabajo con los migrantes, con los habitantes de calle, con los indígenas, a quienes acompañamos también aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, las etnias indígenas presentes aquí en la ciudad. Todos funcionando y sin embargo necesitamos de articularnos todos, ¿no? La necesidad de aprender a hacer lecturas ponderadas sobre lo que pasa en la ciudad por la confluencia de tantos actores e interacciones y el volumen de los problemas. No sé cómo lo han vivido ustedes allí en sus países, en sus ciudades, pero claro, empiezan a surgir las interpretaciones y llevábamos 1 mes y medio, casi 2 meses de cuarentena, todos encerrados, y eso ya empezó a generar un conflicto, ya como un exacerbamiento de muchas cosas y empezaron a acusarse unos con otros. Es que la iglesia no está haciendo, es que el gobierno no está haciendo, es que estos no están haciendo. Fuera de eso empezaron a aparecer la corrupción en la contratación de las ayudas del Estado. Todo eso precisamente ha mostrado la necesidad de aprender a ser ponderados en nuestros juicios, en lo que pasa en la ciudad, precisamente por toda la confluencia de tantos actores, ¿no? Qué fácil es decir que la iglesia no está haciendo nada porque no repartió 1 millón de mercados, o qué fácil es decir que el gobierno no está haciendo nada porque es que mire la cantidad de gente que todavía sigue pasando necesidad, o qué fácil es decir, no, es que las parroquias, es que la gente, es que los laicos. No, creo que aprender a hacer lecturas ponderadas en medio de la complejidad creo que es muy importante y creo que es uno de los aprendizajes. En segundo lugar, el tema del pluralismo, ¿no? El pluralismo, por supuesto, ha aparecido con mucha fuerza. Si hay algo que también caracteriza la vida urbana es la pluralidad, la diversidad de mentalidades, interpretaciones, prácticas, maneras de juzgar y de expresar que confluyen en el contexto urbano, ¿no? Y por lo tanto, donde el pensamiento de la iglesia y del evangelio es uno más, donde entran en juego distintas interpretaciones, pero ante las necesidades nos vemos surgidos a unirnos para poder apoyarnos unos a otros, a apoyar las necesidades, el sufrimiento de tanta gente por todo el efecto de la cuarentena, ¿no? Y por lo tanto reconocer cómo nosotros somos una visión, una manera de entender, con un poder muy grande, con una tradición muy grande, pero una más. Aquí en Bogotá, en el Comité de Libertad Religiosa, en total hay inscritas 1.580 organizaciones religiosas donde la Iglesia Católica solo es una de las 1.580 organizaciones religiosas que existen en la ciudad. Inscritas en el comité distrital solamente hay 170 y aún así solo somos una entre las 170 organizaciones religiosas presentes en la ciudad y con personería jurídica, por lo tanto con reconocimiento legal. Y eso supone tener que interactuar con estos otros actores que piensan distinto, que a veces son deshonestos, porque muchas de esas organizaciones religiosas han surgido como iglesias que se presentan aparentemente como católicas y no lo son, pero allí hay que estar y hay que trabajar juntos. Y ese desafío, pienso yo, del pluralismo, el pluralismo de interpretaciones, cómo hacer llegar a la gente las ayudas, cómo interactuar, cómo tener una visión de esperanza frente a lo que está pasando, porque hay otros que tienen visiones
que pesimistas de lo que está pasando, todo lo que ha difundido y les habrá llegado a ustedes del tema del complot, ¿no? Esas visiones de complot, de que esto del virus, del coronavirus es un complot que organizaron unos y que porque quieren controlar y posicionar un nuevo modelo de organización mundial, y todas esas lecturas que surgen con elementos de verdad, pero con otros elementos muy cuestionables y que nos hacen pensar, bueno, en medio de ese pluralismo de ideas, el Evangelio, ¿qué palabra tiene? Y en ese sentido creo que es muy valioso, por supuesto, ese encuentro del mundo entero con el Papa, el día de la bendición Urbi et Orbi que él quiso hacer allí desde la plaza de San Pedro, y donde la lectura que él hizo me parece que nos deja a nosotros una gran enseñanza. ¿Qué vamos aprendiendo de ese pluralismo? Aceptar el pluralismo cultural en el que vivimos, cómo la diferencia nos enriquece y nos muestra la universalidad del Evangelio. Y esto es muy importante porque nosotros en nuestra conversión misionera, cómo nos cuesta trabajo aceptar que hay gente que no cree en el Evangelio, que nunca va a creer en el Evangelio, y con la cual tenemos que aprender a convivir y a construir cosas. Cómo enseñarle, y que la iniciación cristiana y la catequesis sea enseñar a vivir en medio del pluralismo, respetando la visión de los demás, pero sintiéndonos orgullosos de lo que nosotros creemos. Ese aceptar el pluralismo de la ciudad y dejar de pensar que vivimos en un mundo católico y que todo el mundo es católico, para aceptar que vivimos en un mundo plural, democrático, donde tenemos que estar con otros, donde hay otras visiones aún del mismo cristianismo en las iglesias evangélicas, que es una necesidad en la conversión misionera, y que en las ciudades lo sentimos muy fuerte con este tema de tratar de interactuar juntos para sobrevivir y salir adelante y resucitar de esta pandemia. Reconocer que somos un actor social más dentro de la misma barca en la que va la humanidad. Yo pienso que en esto tenemos que aprender a ser muy, muy humildes, no por ello dejar de creer en lo nuestro y en lo que el Señor Jesús nos ha encomendado, pero sí aprender desde el ser un actor social más, con nuestra visión, a incidir en la vida de la sociedad, respetando las diferencias de pensamiento, respetando las visiones. Un padre costarricense me decía, tenía una frase que siempre me ha encantado: el sano pero incómodo pluralismo. El sano pero incómodo pluralismo en el que tenemos que aprender a vivir, ¿no? Y cómo en la catequesis yo con el niño, con el acólito, le enseño a respetar ese sano pluralismo sin caer en el relativismo. Cómo enseño a ser un discípulo del Señor en medio de tantas formas de pensar, sin caer en un relativismo, pero sin caer en una exclusión de los demás, en una intolerancia frente a lo que los demás piensan, y cómo ser desde ahí fermento del Evangelio en medio de la ciudad. Aprender a actuar con otros aunque piensen distinto a nosotros, indudable. El ponernos de acuerdo no ha sido fácil. En nosotros, por ejemplo, con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Mormona, ha sido muy interesante el trabajo con los migrantes. Ellos nos han apoyado con todo un equipo de voluntarios, y por supuesto que hay cosas que no compartimos, otras que sí, pero en el trabajo, en el servicio a los migrantes, ha sido muy bonito y muy interesante el trabajo con los mormones. No así con otras confesiones evangélicas, donde no es fácil, porque también se cruzan otros intereses, y la necesidad de discerniendo esos caminos, ¿no? Como quisiéramos tener las recetas, no, hay que irlas discerniendo en el caminar. Y no dejar de expresar la propia visión del problema y la visión hacia el futuro. Lo que hizo el Papa, le habló al mundo entero, nos habló a nosotros como católicos. Miren, esta es nuestra visión de lo que está pasando, y estamos todos involucrados, pero todos agarrados de nuestro Señor, con seguridad vamos a poder salir adelante. Y sigue el Papa planteándonos precisamente la construcción de un nuevo paradigma de educación, de un nuevo paradigma de economía. En eso ha sido muy, muy, muy valioso su liderazgo como
como sucesor de Pedro. Y en tercer lugar, el mundo digital. El mundo digital creo que ha sido el que más realmente se nos metió en la vida de la iglesia. Ya estaba en la vida de la ciudad, por eso hoy se habla de las smart cities, de las ciudades inteligentes. Uno escucha eso, smart cities, eso lo ve como por allá lejano, ¿no? En todas nuestras ciudades, en todas las capitales del continente se están realizando encuentros sobre smart cities, cómo las ciudades sienten que están evolucionando hacia ser ciudades inteligentes que manejen todos sus problemas, su vida, su convivencia desde las tecnologías y que, por lo tanto, claro, en una visión a veces demasiado optimista de que si se maneja todo con la tecnología, todo va a funcionar muy bien. Ese sería un comentario que habría que hacer sobre el proyecto de las Smart Cities. Pero ahí están y los proyectos siguen avanzando. Y lo interesante fue que eso, que a lo que habíamos estado como un poquito al margen, se nos metió en la vida de la iglesia. Hoy, frente a este tema tecnológico y de las redes sociales, de la conexión global que vivimos por las tecnologías de la información y la comunicación, se habla entonces de una nueva revolución industrial, de una nueva era digital, de un mundo globalizado por las TIC. Y sabemos que hoy se habla ya no solo de usar las tecnologías, sino de habitar en y desde las tecnologías. Fíjense que hoy estamos celebrando misa en y desde las tecnologías, al punto de que a algunos hermanos sacerdotes se les ocurrió hablar de misas virtuales. Pues sabemos que misas virtuales no existen, existe la misa, otra cosa es que se transmita virtualmente. Pero estamos habitando en las redes y desde las redes sociales, ¿no? Cuyo escenario, sin embargo, sigue siendo la interacción con la ciudad. Y esa realidad empezó a impactarlo todo, absolutamente todo, ¿no? Se crearon las aplicaciones para que el gobierno sepa quién está enfermo y avise por las redes sociales y las aplicaciones cuáles son sus síntomas. Y a mí ya me llamaron, por ejemplo, la Secretaría de Salud con la aplicación que nos pidieron. Al estar todos los días tenemos que poner nuestros síntomas en esa aplicación. Y claro, yo he tenido algunos momentos de resfriado y eso, y ya me llamaron a preguntarme que cómo estaba. Eso ya está pasando. Y por supuesto, los supermercados, los restaurantes tuvieron que sacar aplicaciones para vender por internet y por domicilio las cosas. Las redes sociales nos están haciendo que todo tenga que digitalizarse, que las cosas tengan que comprarse por las redes sociales, y entonces, gústenos o no nos guste, nos habíamos mantenido al margen de eso, pero todo a través de eso. Indudable y cuestionable que eso ha beneficiado a los bancos, ¿no? Tristemente siempre salen, curiosamente, siempre en estas crisis quedan bien parados los bancos. Todo el mundo financiero pues se ha visto beneficiado de eso, indudable eso, lamentablemente, porque siguen siendo quienes controlan todo un sistema económico mundial que no siempre se pone al servicio de la dignidad humana. Pero es lo que está pasando. ¿Y cuáles son los aprendizajes? Miren, yo creo que el mundo digital llegó para quedarse. Si teníamos prevenciones, será necesario aprender a manejarlas. Hace poco me llamó un sacerdote diciendo, Jaime, al fin la Vicaría de Evangelización va a sacar un instructivo para que la catequesis la hagamos en internet. Yo le dije, hace 2 meses más de 30 parroquias ya empezaron a hacer la catequesis por internet. Y él todavía estaba esperando que si se iba a hacer eso. No. Ya más de 30 parroquias estaban haciendo la catequesis por internet. En el mes de febrero ya se empezó a hacer el curso prematrimonial por internet, por el Zoom, por el Teams, Microsoft. Llegó para quedarse. El tema de empezar a transmitir las misas por Zoom, por Facebook, por Instagram, por el YouTube, es algo que empezó a quedarse entre nosotros y empezó a tener unos efectos supremamente interesantes con las debidas limitaciones, porque por supuesto no se trata de hacer aquí una apología al mundo digital,
con las debidas limitaciones. Pero miren, muchas parroquias donde por la noche tenían misa, la misa parroquial de 6 de la tarde, iban 15 personas, 20 personas. Y resulta que en este momento están celebrando la misa y transmitiéndola por internet y están participando 80, 150 personas. Ha llegado a más personas. Están más personas conectadas y estamos hablando de 180 celulares conectados, pero detrás de cada celular quizá hay 2 o 3 personas, una familia. Como el caso de mi casa. En mi casa, mi hermana se conecta y está mi papá, mi mamá y mi hermana viendo precisamente la celebración de la misa. En las exequias, se empezó a pedir que se transmitiera porque por supuesto solo está permitido que 10, 15 personas estén en el templo durante las exequias. Y resulta que se están conectando 80, 90, 100 personas participando en las exequias. El tema de la catequesis ha entrado en todo un proceso de renovación, porque aquí nosotros en Bogotá estábamos asustados porque una diócesis que tiene una universidad toda virtual empezó a hacer catequesis a través de la internet. Y, oh sorpresa, nos enteramos que vino a celebrar un padre las primeras comuniones de los que estaban en Bogotá. Dijimos, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Pero curiosamente, unos meses después, nos vemos todos obligados a empezar a pensar catequesis en internet. Y fíjense, yo cuál es el discernimiento que hago, que es una oportunidad supremamente interesante, porque si hacemos un aspecto de la catequesis, la parte doctrinal, por ejemplo, a través de la internet, con todas las mediaciones que eso exige, y bien pensado y bien diseñado, la parte doctrinal, los sábados cuando los niños van a la catequesis a la parroquia los podemos dedicar a otras cosas, no a la parte doctrinal, sino al encuentro entre ellos, a ir a visitar ancianatos, a llevarlos a conocer experiencias de iglesia, a conectarse con la vida de la iglesia. Lo doctrinal manejémoslo desde la parte virtual y hagamos una pedagogía y unas páginas para la educación de la fe muy bien hechas, como hoy en las universidades tienen que hacerlo y se forma un economista por internet y se forma un psicólogo por internet. Vuelvo, insisto, no estoy haciendo una apología de que eso funcione por sí mismo divinamente, no, pero si las universidades para formar los profesionales han generado esas pedagogías, ¿por qué no podemos nosotros generar pedagogías muy buenas para que sepamos trabajar una de las dimensiones de la iniciación cristiana, como es la dimensión doctrinal, y todos esos espacios de encuentro con familias, con papás, con hijos, genial poderlas tener los sábados y trabajarlas de una manera distinta, porque ya la parte doctrinal la estamos trabajando a través de la internet e interactuamos de otras maneras. El curso prematrimonial, ¿cuántas cosas del curso prematrimonial se pueden manejar a través de la internet y que durante la semana los esposos lo trabajen, contesten, dialoguen, envíen sus tareas y el sábado cuando nos vemos le dedicamos entonces al diálogo, al trabajo de grupo, al compartir? Yo pienso que se abren una cantidad de posibilidades que nosotros teníamos ahí. No, esto ya llegó para quedarse. Y qué importante entonces la necesidad de alfabetizarnos en este mundo digital, de aprender a interactuar a través de él, la necesidad de aprender y crear pedagogías para interactuar en el mundo digital. Porque por supuesto nos pasa lo mismo que le pasó a los profesores. Cuando cerraron las escuelas, y entonces los profesores dijeron, uy, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo primero que se les ocurrió, no, pues a través de Zoom dar las clases. Pues claro, los muchachos estaban aburridísimos porque escuchar una hora a un profesor hablando a través de ahí del video y yo aquí en casa mirando mis cosas o con la mamá a un lado o haciendo el oficio aquí con miles de distracciones, pues eso fue complejo. Pero esa fue la reacción. Pero en estos meses los profesores se han adaptado y han empezado a generar plataformas donde dejan lecturas, donde trabajan es a través de preguntas, donde ya no todas las horas están ahí los muchachos sentados,
mirándolos a ellos, sino que han distribuido los espacios, las tareas y han aprendido y generado pedagogías para trabajar a través de la internet. Y eso ha generado ya nuevas cosas. Ya no solo fue la reacción al momento, sino se fue aprendiendo. Y claro, en el segundo semestre, que aquí en Colombia se pedía que fuera mixto, es decir, que unos días fueran a la escuela y otros días no, los colegios, los papás reaccionaron y dijeron no, no y no. Porque qué tal que los niños se infecten, porque qué tal que nos echen la culpa al colegio de que los niños se infectaron acá por no seguir los protocolos de bioseguridad. Y entonces todos están pensando cómo seguir todo el planteamiento educativo a través de la internet y de crear unas pedagogías que no habían, o algunas aplicadas a las universidades, pero por ejemplo a los niños de jardines infantiles, pues los profesores se han visto en toda una exigencia de creatividad y creo que a nosotros nos toca pasar por lo mismo, ¿no? La necesidad de integrar el uso de esas mediaciones en los procesos de la evangelización. Ciertamente tenemos que desmontarnos de que no son fines, porque la sociedad de hoy pone el mundo digital como si fuera un fin en la vida. Que si yo tengo 10,000 likes en mi Facebook, yo sí ya soy alguien, ¿no? No, no. Para nosotros creo que nuestro punto de partida es que el mundo digital es una mediación y una buena mediación puesta al servicio de un fin más grande que el Señor Jesús nos ha señalado. Y en ese sentido, qué importante aprender a trabajar sobre ese tema, ¿no? El tema litúrgico, ha habido una evolución muy interesante donde al principio muchos padres que empezaron a transmitir la misa, lo que ponían era, se pasaron a la mesa del comedor y pusieron una cruz ahí detrás y bueno, comenzaron, pero luego ya empezaron a arreglar los sitios, a descubrir todo el tema estético que también tiene que pensarse, a cómo interactuar con la gente. Claro, no se trata en el tema litúrgico de llegar a quedarnos en transmisiones virtuales de la celebración eucarística, porque si hay algo bonito que ha pasado es que la gente ha manifestado de muchas maneras su sufrimiento y su dolor de no poder ir al templo a celebrar y de no poder reunirse, de no poder comulgar sacramentalmente, de no poder estar allí con los otros en la oración. Y eso ha sido también una gran enseñanza. La gente extraña la Eucaristía, la gente extraña y ve el valor de lo que está celebrando, que no siempre lo pueda expresar, pero eso que también caracteriza nuestra fe, como es la celebración de la Eucaristía, allí está ese amor. Y creo que una gran enseñanza es aprender a respetar y a valorar la celebración de la Eucaristía. Había caído también en muchos de nosotros en una rutina, y creo que cuando nos den ya el permiso de estar celebrando permanentemente, hombre, qué bueno que regresemos amando y cuidando cada celebración de la mejor manera, porque es muy grande y es mucho, pero pues nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y no lo hemos podido hacer. Claro, los sacerdotes, pues como hemos seguido celebrando, no lo sentimos tan fuertemente como nuestros hermanos laicos y religiosos, religiosas, que lo quieren y que lo aman, pero pienso yo que ese tema de la virtualidad, en cierta manera, por supuesto, ha suplido esa necesidad, pero no podemos ignorar la voz del pueblo de Dios diciendo, queremos volver. No es justo que empiecen a abrir primero los supermercados y los restaurantes y no den permiso para celebrar todavía misa en las iglesias con las debidas normas de bioseguridad. Eso nos habla a nosotros de la necesidad, no de quedarnos en el mundo virtual, sino de incorporarlo, pero sin perder lo que es fundamental en nuestra vida, en nuestros espacios de encuentro, de celebración, nuestra interacción en el nombre del Señor en la vida de la iglesia. Creo que el diálogo evangelizador sigue abierto y por supuesto seguiremos aprendiendo de la presencia de Dios en la vida de la ciudad.
Yo creo que se ha manifestado el Señor con ese desborde de solidaridad en tantos lugares, desde tanta gente, desde tantas personas queriendo hacer bien en medio de esta complejidad del pluralismo, interactuando por el mundo digital y creo que nos llama a resucitar, como nos lo dice el Papa, en la vida de nuestra evangelización, tomando estos aprendizajes y poniendo los medios para construirlos. Solo quisiera compartir una última, aquí en la provincia eclesiástica de Bogotá, que son unas diócesis urbanas y las 4 diócesis que estamos en la ciudad de Bogotá, en la reflexión de la dimensión social vemos que queremos trabajar en una mejor organización de nuestra asistencia, porque este desborde de repartir mercados de asistencia es una tentación. Y nos damos cuenta que no estaba sistematizada, que nos pedían listas, oiga, ¿y cuánto estamos repartiendo? ¿A quiénes estamos llegando? ¿Si necesitan? ¿Ya recibieron o se están aprovechando y están recibiendo más mercados? Y vimos la necesidad de empezar a trabajar en una base de datos que nos permitiera dar cuenta de lo que estamos haciendo honestamente, de a cuántos estamos ayudando, pero también de a cuántos apoyamos, pero para que pasen a una promoción humana integral y no se queden ahí, nosotros terminemos siendo propiciadores de una vida lo llamamos aquí como el esperando y esperando y esperando que nos sostengan. Y como no tenemos datos, como no llevamos registro de a quienes ayudamos y de cómo los hemos ayudado, pues eso pasa. Y nos hemos dado cuenta de que tenemos que aprovechar y generar esa red de información que nos permita acompañar mejor a las personas, saber crear proyectos donde estén mejor localizados, las ayudas, también ayudar a quienes quieren salir adelante a través de pasarlos a procesos ya de emprendimiento, de promoción humana integral. Y vamos aprendiendo en eso. Y junto a eso, cómo difundir una cultura de solidaridad que debemos seguir promoviendo porque el drama va a seguir adelante. Y entonces estamos trabajando en la adaptación de un proyecto que surgió en México, Reves, que hizo los jesuitas, que la Conferencia Episcopal Mexicana asumió, de generar todas unas redes de solidaridad vecinal, los llaman. Y nosotros hemos aprendido, tomado de eso y estamos viendo cómo implementarlo aquí para difundir y seguir cultivando una cultura de solidaridad, pero mejor organizada. Y por supuesto, también con una visión de una proyección más grande de nuestro trabajo, porque con seguridad, dándonos cuenta de cuántas necesidades, con seguridad podemos hacer mucho más. Y quizá no lo habíamos visto, estábamos acomodados y la ciudad y la crisis que está viviendo nos lo está mostrando. Los invito entonces a que sigamos aprendiendo y compartiendo este diálogo evangelizador y que con las experiencias, con las preguntas, con todo lo que ha surgido, pues podamos seguir enriqueciendo este compartir. Muchísimas gracias.